En la madrugada fría de febrero del año 760 a.C., los guardias del Palacio Real de Nínive encontraron una escena que jamás olvidarían. 100 cuerpos desnudos yacían esparcidos por los aposentos reales como muñecos rotos, sus rostros congelados en máscaras de terror y éxtasis. El aire espeso olía a sangre, perfumes de mirra y muerte. Y en el centro de aquella carnicería, sentada en su lecho como una diosa vengativa, estaba Semíramis, reina de Asiria, con los ojos fijos en el amanecer que se filtraba por las celosías doradas. Su piel desnuda brillaba manchada de rojo, pero no era suya la sangre. Sus labios curvados en una sonrisa que ya no conocía la piedad. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Semíramis contaba una historia de poder absoluto convertido en hambre insaciable, de amor transformado en ritual de muerte. No era una reina loca, era algo mucho más aterrador. Una mujer que había aprendido que la única forma de gobernar un imperio de hombres era devorándolos uno por uno. Para entender cómo la niña que nació para reinar se convirtió en la pesadilla de un imperio, hay que retroceder a los días en que Semíramis aún creía que el amor y el poder podían caminar juntos. Sammu Rammat, que así se llamaba antes de que la historia la convirtiera en leyenda, nació hacia el año 850 a.C. en algún lugar entre los ríos que bañaban Mesopotamia. Las crónicas oficiales asirias guardan silencio sobre sus orígenes, pero los susurros de palacio hablaban de una princesa babilónica entregada en matrimonio político, una más de las infinitas mujeres usadas como moneda de cambio entre reinos hambrientos de alianzas. Su nombre significaba amada de los dioses, una ironía cruel considerando el destino que le esperaba. Era la época en que el imperio asirio se desangraba en guerras civiles. El viejo rey Salmanasar III agonizaba mientras sus hijos se despedazaban por la herencia. Su primogénito, Ashur-danin-pal, había levantado una rebelión que ya duraba 6 años y había logrado arrancar 27 ciudades del control real. Shamshi-Adad, el segundo hijo, había elegido a Sammu Rammat no por amor, sino por necesidad. Necesitaba aliados, oro, soldados. Ella le ofreció todo eso envuelto en un cuerpo que los cronistas describían como hermoso más allá de toda medida. Pero lo que no esperaba era que también había elegido una mente que observaba, calculaba y recordaba cada humillación. Desde el primer día en el palacio de Kalkhu, Sammu Rammat comprendió que ser reina consorte en Asiria significaba ser un trofeo silencioso. Las mujeres no hablaban en los consejos de guerra, no opinaban sobre tratados. Eran úteros decorativos, máquinas de herederos, objetos hermosos que adornaban los salones mientras los hombres repartían el mundo a cuchilladas. Pero ella no se conformó con bordar y parir. Mientras Shamshi-Adad batallaba contra su hermano rebelde, ella se convirtió en sus ojos y oídos en la corte. Aprendió los nombres de cada noble, cada general, cada sacerdote. Memorizó sus debilidades, sus ambiciones, sus miedos. Descubrió que el poder no estaba solo en los ejércitos, sino en saber quién traicionaría a quién tenía deudas, quién ocultaba secretos inconfesables. Cada sonrisa cortesana era un mapa de intrigas, cada reverencia una confesión de dependencia. Los primeros años del reinado de Shamshi-Adad fueron una sucesión de guerras, victorias a medias y derrotas disfrazadas de tratados. El reino seguía débil, exhausto por la guerra civil, acechado por enemigos externos que esperaban el momento exacto para atacar. Babilonia presionaba desde el sur,
Las tribus arameas asolaban las fronteras occidentales. En medio de esa inestabilidad, Sammu-Rammat dio a luz a un hijo, Adad-Nirari. El niño no era solo un heredero, era la promesa de continuidad, la garantía de que el linaje real sobreviviría a las tormentas políticas. Pero también era el primer eslabón en la cadena que Sammu-Rammat comenzó a forjar alrededor de su esposo. Un hijo necesita protección, cuidados, educación. Un hijo convierte a su madre en indispensable, y Sammu-Rammat se volvió indispensable de formas que Shamshi-Adad nunca llegó a comprender del todo. Cada decisión importante pasaba primero por sus aposentos. Cada nombramiento militar, cada alianza matrimonial, cada tratado comercial era discutido en la intimidad de su lecho antes de ser anunciado en el trono. Los cortesanos murmuraban que la reina tenía hechizado al rey, que sus consejos eran susurros de brujería. No entendían algo mucho más simple, que Shamshi-Adad había encontrado en su esposa la única persona que podía pensar tan fríamente como él. Fue Sammu-Rammat quien sugirió que el rey aceptara la propuesta de alianza del rey babilónico Marduk-Zakir-Shumi. Fue ella quien diseñó la estrategia para sofocar las últimas revueltas en las ciudades que habían apoyado a Ashur-danin-pal. Y fue ella quien convenció a su esposo de que la misericordia era lujo que los reyes débiles no podían permitirse. Las ciudades rebeldes no fueron simplemente reconquistadas, fueron arrasadas. Sus murallas demolidas piedra por piedra, sus templos profanados, sus poblaciones deportadas o ejecutadas en masa. Los nobles traidores fueron empalados en las puertas de Nínive como advertencia viviente. Y en cada decisión brutal, Sammu-Rammat estaba presente, no como testigo, sino como artífice silenciosa, aprendiendo que el terror era el lenguaje que los imperios entendían mejor, descubriendo que la crueldad bien aplicada era más eficaz que 1000 ejércitos, preparándose sin saberlo para el día en que tendría que gobernar sola. En el 13º año de su reinado, Shamshi-Adad murió. Las crónicas oficiales hablan de una fiebre repentina que lo consumió en pocos días, pero en los pasillos del palacio circulaban rumores más siniestros. Algunos decían que había sido envenenado por agentes babilónicos. Otros susurraban que los dioses lo habían castigado por sus excesos. Unos pocos, los más astutos, miraban hacia los aposentos de la reina y guardaban silencio. La muerte del rey dejó al imperio en una situación crítica. Adad-Nirari tenía apenas 13 años, demasiado joven para gobernar un reino que se mantenía unido a fuerza de terror y victorias militares. La tradición asiria no contemplaba que una mujer gobernara, pero tampoco permitía que un niño se sentara en el trono. Fue entonces cuando Sammu-Rammat tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No se conformó con ser reina madre. Se coronó reina regente. La decisión fue tan audaz como peligrosa. Durante más de 1000 años, ninguna mujer había osado ejercer poder real en Asiria. Los nobles se miraron entre sí, buscando en los rostros ajenos el reflejo de su propia incredulidad. Los generales fruncieron el ceño, calculando si sería mejor apoyar a la reina o buscar un príncipe de sangre real. Los sacerdotes consultaron los augurios y encontraron signos contradictorios que podían interpretarse a conveniencia, pero Sammu-Rammat había aprendido algo que sus adversarios no habían comprendido. El poder no se hereda, se toma. Su primer acto como regente fue convocar a los generales más poderosos del imperio a una audiencia privada. Uno por uno los hizo llamar a sus aposentos.
no al salón del trono, no a la sala de consejos, sino a la intimidad de sus habitaciones reales. Allí, rodeados de sedas y perfumes, les habló del futuro del imperio, de las amenazas que se cernían sobre Asiria, de la necesidad de mantener la estabilidad hasta que su hijo alcanzara la madurez. Algunos salieron de esas audiencias convencidos de que servir a la reina regente era su deber patriótico. Otros emergían con las mejillas sonrojadas y la mirada perdida, incapaces de explicar por qué habían jurado lealtad a una mujer. Y unos pocos, los más intransigentes, simplemente nunca volvieron a ser vistos. Sus cuerpos aparecían días después en las mazmorras del palacio, oficialmente muertos por enfermedades repentinas. Pero los sirvientes hablaban de marcas extrañas en los cuellos, de rostros congelados en expresiones de éxtasis y terror, de una muerte que había llegado en el momento de mayor placer. Durante 5 años, Samuramad gobernó a Siria con puño de hierro envuelto en guante de seda. El imperio no solo sobrevivió a la ausencia de un rey adulto, sino que prosperó de formas inesperadas. Las fronteras se estabilizaron, no por victorias militares, sino por una diplomacia que combinaba amenazas veladas con alianzas cuidadosamente calculadas. Los tributos aumentaron por una administración que había aprendido que el miedo bien dosificado era más rentable que la guerra constante. Pero el poder absoluto había comenzado a corroer el alma de la reina de formas que ni ella misma comprendía. El control que ejercía sobre hombres poderosos, la capacidad de decidir quién vivía y quién moría con una sonrisa, había despertado en ella un hambre que ninguna conquista política podía saciar. Los accidentes en sus aposentos se volvieron más frecuentes. Ya no solo los generales díscolos o los nobles rebeldes desaparecían después de visitarla. Comenzaron a ser llamados soldados jóvenes, mercaderes extranjeros, incluso esclavos del palacio, siempre hombres, siempre hermosos, siempre encontrados muertos, al amanecer con esa misma expresión de éxtasis y terror grabada en sus rostros. Los cortesanos más astutos comenzaron a declinar las invitaciones reales con excusas cada vez más elaboradas. Los embajadores extranjeros pedían ser recibidos en audiencias públicas, nunca en privado. Hasta los sacerdotes del templo de Ishtar murmuraban oraciones de protección antes de acercarse a la presencia real. Semíramis había desarrollado un apetito que crecía con cada víctima. El poder de vida y muerte sobre otros seres humanos se había convertido en la única sensación que la hacía sentir verdaderamente viva. Cada muerte la confirmaba como diosa entre mortales. Cada cuerpo que caía en su lecho era una ofrenda a su omnipotencia. Era febrero del año 760 a.C. Su hijo, Adad-nirari, acababa de cumplir 18 años, y los nobles comenzaban a murmurar sobre la necesidad de que asumiera el trono. Semíramis sabía que su tiempo como regente tocaba a su fin, que pronto sería relegada al papel de reina madre. Decidió que si iba a perder el poder, lo haría con un gesto que nadie olvidaría jamás. Ordenó que trajeran al palacio a 100 esclavos jóvenes, elegidos por su belleza y vigor. Los hizo bañar, perfumar, vestir con las túnicas más finas. Les prometieron que esa noche conocerían placeres que los elevarían a la gloria de los dioses. Adad-nirari había crecido observando la transformación de su madre desde las sombras del palacio. De niño, la había visto como la mujer más poderosa del mundo, la reina que había salvado el imperio cuando nadie más
podía hacerlo. De adolescente, había comenzado a comprender el precio de ese poder, la sangre que se derramaba cada noche en los aposentos reales. La noche de los 100 fue el momento en que la admiración se convirtió en horror y el horror en determinación. El joven príncipe había estado presente en el palacio durante aquella orgía de muerte. Había oído los gritos, había sentido el olor a sangre y mirra que se filtraba bajo las puertas cerradas. Había visto cómo los sirvientes retiraban los cuerpos al amanecer, cómo su madre emergía con la sonrisa serena de quien acababa de completar un ritual sagrado. En ese momento supo que Semíramis ya no era su madre. Era algo que había devorado a la mujer que lo había criado y había tomado su forma. Era un parásito de poder que se alimentaba de muerte y crecía con cada vida que segaba. Durante semanas, Adad-nirari esperó el momento adecuado. Estudió las rutinas de su madre, los horarios de los guardias, los puntos ciegos del palacio. Consultó en secreto con los nobles que aún conservaban algo de cordura, con los generales que temían que la locura real trajera la ruina sobre Asiria. No todos lo apoyaron. Algunos habían caído tan profundamente bajo el hechizo de Semíramis que la veían como una diosa viviente. Otros simplemente tenían demasiado miedo para oponerse a una mujer que había demostrado ser capaz de matar a 100 hombres en una sola noche. La oportunidad llegó en una noche de primavera del año 759 a.C. Semíramis había pasado el día en rituales de purificación, preparándose para lo que sus sirvientes susurraban que sería una nueva noche especial. Había ordenado que trajeran a 50 jóvenes soldados, elegidos entre los más hermosos del ejército real. Pero esta vez, Adad-nirari se adelantó a los planes de su madre. Entró en los aposentos reales mientras ella dormía, después de haber enviado a todos los guardias con órdenes falsas. La encontró acostada en su lecho, desnuda, con el cuerpo aún manchado de la sangre de sus víctimas anteriores, sonriendo en sueños como si reviviera cada momento de éxtasis mortal. Durante un instante vaciló. Era su madre, la mujer que lo había protegido cuando era vulnerable. Pero luego vio las manchas oscuras en las sábanas de seda, olió el aroma metálico que impregnaba la habitación. Recordó los gritos que había escuchado noche tras noche durante años, y clavó la daga. Semíramis despertó en el momento en que el acero penetró su corazón. Sus ojos se encontraron con los de su hijo, y por un instante recuperaron algo de la humanidad perdida. No gritó, no se resistió, solo sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Sus últimas palabras fueron: «Ahora eres verdaderamente rey». La muerte de Semíramis fue anunciada oficialmente como un fallecimiento natural. Los sacerdotes hablaron de una fiebre repentina. Los médicos de la corte atestiguaron que la reina había estado enferma, pero los mitos no mueren con la carne. La figura de Semíramis se extendió más allá de las fronteras asirias, creció y se transformó en las bocas de comerciantes, soldados, viajeros. Los griegos la recordaron como Semiramis, la reina diosa que construyó Babilonia. Los armenios la convirtieron en una seductora sobrenatural. Los persas la transformaron en un símbolo de poder femenino descontrolado. En cada versión de la leyenda, los detalles cambiaban, pero ciertos elementos permanecían constantes. Una mujer hermosa que había gobernado con poder absoluto, que había usado su sexualidad como arma política, que había matado a los hombres que se acostaron con ella. Lo que ninguna leyenda mencionaba era la verdad más simple: que Semíramis no había sido un monstruo sobrenatural,
sino profundamente humana. Una mujer brillante que había aprendido las reglas de un juego diseñado para excluirla. Su hijo Adad-nirari gobernó Asiria durante 28 años más. Fue un rey competente que restauró el equilibrio perdido. Nunca se casó, como si la experiencia de matar a su propia madre hubiera envenenado para siempre su capacidad de confiar en el amor. Los cronistas oficiales borraron su nombre de las listas reales, destruyeron las inscripciones que la mencionaban. Pero el silencio oficial solo alimentó el mito. Semiramis se convirtió en la reina que no podía nombrarse. Hoy, más de 2700 años después de su muerte, el nombre de Semiramis sigue resonando en la memoria colectiva, no como el de una gobernante sabia, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto encuentra una mente brillante sin límites morales. Su historia nos habla de un sistema que convertía a las mujeres en objetos, que las obligaba a elegir entre la sumisión total o la rebelión monstruosa. Semiramis eligió la rebelión, pero el precio fue su alma. En un mundo donde las mujeres no podían ser generales, ella se convirtió en estratega militar. En una sociedad donde no podían sentarse en tronos, ella gobernó un imperio. Pero cada victoria la alejó un paso más de su humanidad, hasta que solo quedó el poder puro, sediento de sangre. La tragedia de Semiramis no fue que fuera malvada por naturaleza. Fue que el mundo no tenía lugar para una mujer brillante y ambiciosa que no fuera monstruosa. Su sonrisa final, en el momento en que su hijo la asesinó, no era de locura. Era de comprensión. Había jugado el juego hasta las últimas consecuencias. Esta es la historia de Semiramis, no la de una diosa ni la de un demonio, sino la de una mujer que vivió en los extremos, porque los extremos eran el único lugar donde podía existir. Su legado no es solo una advertencia sobre el poder sin límites, es un recordatorio de que los monstruos no nacen, se hacen, y que a veces los crea la misma sociedad que luego los condena.